Sigo sin entender el sentido de esto. Saben que estoy a salvo, saben que solo estoy ayudando a limpiar esta maldición. ¿Qué sentido tiene ir y venir? Preguntó Alt con mucha más naturalidad que a principios de semana. El gran maestro sirvió otra taza de té. Últimamente necesitaba mucho. Porque a tus amigos les encanta saber de ti, Alt. Confinarse en un montón de actualizaciones y trabajo en equipo no es forma de vivir. Soy una Skylander, vivo para Skylands. Mi vida y mi alma están dedicadas a esto. Hizo un gesto general hacia el mundo. Pero aún tienes una vida y un alma que necesitan que bajes el ritmo, insistió. Este es tu único momento para descansar antes de volver con los Skylanders. Nunca se sabe cuándo será tu próximo descanso. Después de que fortifiquemos el núcleo de luz contra Caos. Elfie parpadeó. Camille se pellizcó el puente de la nariz e intentó no entrecerrar los ojos al volver a mirar hacia arriba. No sabes cuánto tardará ni qué está planeando. Necesitas descansar mientras puedas porque Eon no escatimará en gastos cuando se encuentren las fuentes elementales eternas. Elfie se encogió levemente, aunque solo un poco, pero enseguida se puso rígida como si le hubieran dado una orden. No era lo que el gran maestro quería, pero al menos se quedó quieta un minuto. Spyro me contestó sobre la maldición. Me preguntó si habíamos probado algo llamado teorema de hielo de Whitbit, y sigo sin entender de qué habla. Lo averiguaremos más tarde. Busca un árbol para trepar e intenta meditar. Dio un sorbo a su té de frutas y se sentó frente al Skylander. No se movió y apretó la carta con más fuerza. Los bordes se rasgaron cuando Camuflaje se la arrancó de las manos y la hojeó rápidamente. ¿Le estás pidiendo a Eon que te deje quedarte? Solo hasta que pueda averiguar qué le pasa al bosque, aclaró. Camuflaje la miró fijamente a los ojos sin pupilas, como si memorizara los más mínimos detalles de las venas en el contorno grisáceo y la luz del brillante centro blanco. ¿Quieres encontrar al maestro emboscada? ¿Qué? Parpadeó. Podría ir a su claro. Pero también lo estás evitando, añadió Camuflaje. ¿Eh? Nunca le fallaste, simplemente no eres un caballero, Alt. No hay nada malo en eso. Dejó su taza de té y esbozó una leve sonrisa. La elfa sigilosa parpadeó y se teletransportó. El humo hizo que su lápiz rodara por la mesa, muy descuidado. Por desgracia, Camuflaje también había encontrado ese rincón tranquilo entre las ramas de la copa del árbol, algo que casi le costó un puñetazo en la cara, ya que su antiguo aprendiz no lo sabía. La Skylander también fue lo suficientemente rápida como para congelar su brazo en pleno ataque, al ver que su escondite favorito no había sido comprometido, casi. Durante 2 años estuve buscando dónde solías esconderte. Camuflaje rió con cariño, mirando con tristeza la pequeña huella de unos pies en algunas ramas, en un lugar con vistas al bosque. Casi se podía ver el árbol de Alt desde allí. Casi me sorprende que no hayas huido a la aldea. Tu atuendo no destaca mucho entre los clanes de las sombras. La elfa del bosque retrocedió y bajó el puño, sin percatarse de que todo su brazo estaba tenso como un resorte industrial. No me gusta que me miren, con eso basta. Rió entre dientes antes de reprimirse. Es un buen instinto para un ninja. Camuflaje levantó una mano y se detuvo. No era una persona especialmente susceptible hasta que Susurro se convirtió en su segunda oportunidad, y eso fue por la fuerza. El único contacto entre ella y Alt había sido un entrenamiento de combate especialmente brutal, sobre todo para una niña pequeña. Se apartó y se sentó junto al lugar desgastado con un golpe sordo de madera. Alt Elf se sentó al otro lado en completo silencio. Incluso entonces, no estaba realmente sentada, sino apoyada en un banco natural. Aunque tenía los brazos cruzados, nunca estaban a más de una fracción de segundo de sus nuevas espadas. Habían visto muchas cacerías de hongos y zombis vegetales en los pocos días que llevaba ayudando a su gente. ¿Cómo son los demás elfos del bosque? Susurró, como si el nombre pudiera convocarla. ¿Qué quieres decir? No había muchos en la academia. El único Skylander elfo del bosque que conozco es Flame Slinger. Nunca he conocido a ninguno fuera de los clanes ninja, admitió Alt Elf. Son unos imbéciles. La gran maestra, la mujer a la que todos en los clanes recurrían para casi todo, respondió sin dudarlo, haciendo que Alt se estremeciera al estrellarse contra una ramita. Han sido así desde la guerra. ¿La traición de los Drows? Se frotó la nuca con un dolor evidente reflejado en su rostro cubierto por la bufanda. Asintió con voz grave. Mi abuela me lo contaba todo, ¿te lo he contado alguna vez? Alt negó con la cabeza. Ella y papá no paraban de hablar de la guerra.
Ella lo regañaba constantemente, decía que nunca acertaba con las historias, seguro que sus padres le contaban lo mismo cuando lo tenía a él y a los suyos. Dragones cayendo del cielo y atravesando las copas de los árboles, Drows usando sus pasadizos secretos contra ellos y tomando como rehenes a sus civiles, como los duelos del maestro Eon y el devorador de luz sacudieron las tierras del cielo. La anciana recordó estar sentada en el regazo de su abuela, haciéndola rebotar como si intentara replicar con susurro y debería haberlo hecho con este alt. Dijo que bandadas de varones del cielo y aeronaves troll oscurecerían la luz del núcleo, que el resto del cielo estaba lleno de cucos y golems mecánicos, que Willikin y Cíclopes cubrían el suelo, y que los hombres Gil y los piratas Morsa llenaban los mares. Las plantas se ahogaron en la sangre derramada, y los no muertos tuvieron que excavar entre los cuerpos de los Mabus para resistir a los Greebles. A Spiro le gusta esa historia, dice que es el espíritu no muerto, cree que todos esos guerreros esqueleto y draiders eran leyendas, añadió Alp, con la voz un poco más baja de lo habitual. Bien, lo eran. El devorador de luz, Malefor, el espíritu de Nefarion, todos creían que los no muertos se alinearían o se mantendrían al margen, sobre todo porque se centraron primero en el elemento vida. Descartaron a los mejores sanadores, luego a Tech para conseguir las mejores armas y mecánicas, y luego al resto de nosotros cuando les convenía, explicó Camuflaje con gusto. ¿Sabías que por eso hay tanto poder no muerto al otro lado del bosque? ¿Ese lugar junto a las cuevas gigantes? Confirmó Elfie. La gran maestra Camilla sintió. Lucharon durante más de 200 días. El nombre del ejército se ha perdido hace mucho tiempo, pero son la razón por la que este bosque sigue en pie. Tantos bosques y selvas están vivos porque los no muertos podían lanzar cuerpos contra la oscuridad como nadie más. Zombies, caballeros de la muerte, fantasmas, esqueletos, la guardia embrujada, todos aparecieron y mantuvieron la línea cuando Skillangs más los necesitaba, arrebatándoles a la oscuridad toda ventaja que obtenían de los ataques sorpresa. Dicen que la única vez que alguien de la oscuridad se enfureció tanto fue cuando murió Malefor. Sin importar nuestras quejas, nos dieron la vida. Lo menos que podemos hacer es devolverla. Se burló el elfo sigiloso. ¿Qué tiene todo esto que ver con nuestra gente? Nadie recuerda quién dijo eso, pero se convirtió en un grito de guerra para la vida y los no muertos cuando estalló la guerra. Rió entre dientes y fingió no haberse salido del tema. Cuando los Drows se pusieron del otro lado y dejaron en paz a los elfos del bosque, usaron las historias de esos no muertos para llenar el vacío. Armas, armaduras, tácticas, casi todo fue recogido de los caídos, el resto se forjó a partir de sus diseños durante y después de la guerra, y luego todo se detuvo. Todos regresaron a los árboles. Se acabaron las armas, la ropa nueva, las granjas y el comercio. La mayoría de los elfos del bosque simplemente se encerraron en sus casas en los árboles y sus viejos búnkeres. Por eso nunca aparecen en la academia ni en guerras que no declaran. Uno pensaría que los clanes ninja serían los últimos en interactuar con el resto de Skillangs, pero aquí están, además de las incursiones masivas cuando creen que alguien está abusando de un bosque, o cuando dicen que alguien evitó los detalles. Spiro hizo un proyecto sobre algo llamado las incursiones de Pivana. Alt se encogió de hombros con desinterés. 15 bosques perfectamente sanos se expandieron por todos lados, 10 reinos arrasados para llevarlos allí, mucho fertilizante y una ejecución para salvar las apariencias, de modo que el resto pudiera desvanecerse en el fondo y alejarse de la atención de los Skillanders mientras elegían otro objetivo. No fueron nada sutiles, y no fue casualidad que se retiraran justo después de que el maestro oscuro lanzara otra cruzada, pero si fue una tontería y funcionó, no fue tan tonta. El elfo sigiloso tarareó pensativo. No sé si quiero conocer a alguien. ¿Conocer a quién? Preguntó la vocecita de susurro desde el dosel. Unas ramas crujieron cuando una de las que debía de haber pisado se rompió y ella se apresuró a recuperar el equilibrio. Sus pequeñas manos enguantadas se extendieron por el extremo de la extraña terraza en la copa del árbol. Aterrizó en la cuna de madera con un rodar, un salto y una sonrisa radiante y curiosa. Nada importante, cariño. Camuflaje se contuvo por ahora. Alt apenas comenzaba a distraerse de los Skillanders y la maldición del bosque. La más pequeña miró a su alrededor un segundo, y sus brillantes ojos blancos se posaron en la pequeña huella en la madera. Le resultaba demasiado familiar para haber encontrado el escondite. Simplemente había salido desde un ángulo diferente al de las otras veces que había descubierto y pasado tiempo allí.
Sus zapatos eran demasiado grandes para las huellas, y las marcas desgastadas eran de pies descalzos, pero cabía cómodamente en el paquete de madera vieja que ella y su hermana mayor usaron una vez como silla. Ella también miró hacia el hueco entre las hojas, hacia las brillantes Skylands y la clara vista de su querido bosque natal. La joven ninja no había tenido la oportunidad de explorar el bosque como Alp, pero ahora que su antigua alumna estaba llamando la atención de los Skylanders sobre el asunto, tal vez podrían aventurarse de nuevo en el bosque contaminado. Elf también observaba el bosque. Sumida en sus pensamientos, era indescifrable y neutral, pero no había muchos otros lugares donde su mente pudiera vagar. Aún así, no estaba obsesionada con su rol como Skylander. Resulta que no haberla preparado para la academia desde el día en que la encontró vagando por el bosque alrededor de ese extraño árbol negro, marrón, dorado y cubierto de hongos fue la decisión correcta. No podía imaginarse tratando de arreglar este desastre si siquiera hubiera considerado ese camino. Pasara lo que pasara cuando terminara el día y Alp volviera a trabajar como un esclavo en el problema de la maldición, al menos estaban juntos de nuevo. Eso era mucho más de lo que muchos elfos del bosque podrían pedir. Eso de la emboscada del sensei es una tontería. Elfie hizo un puchero. El gran maestro sonrió con sorna. Los sentimientos tienden a serlo. Quiero un tubo de plomo. Los aspirantes detrás de ellos rieron disimuladamente y el viejo mago parpadeó. Disculpe. Quiero un tubo de plomo, repitió George. Un clásico. Y también quiero un altavoz que suene cuando golpea a alguien. Eso fue lo que destrozó a Roger Brawl, cuya risa destrozó a X y Skull. Eon parecía dudar entre reír y suspirar. Pero este era el tipo que necesitaba que George trabajara con los Skylanders para volver a casa. Tenía todo el derecho a fastidiarlo. Seguro que puedo conseguir uno de esos, maestro Eon. Su asistente Mabu corrió por la arena con un sobre roto y una carta doblada en la mano. El sudor nublaba las gafas de Hugo y había perdido tanta sangre de la cara que incluso su pelaje parecía tan bronceado como el del resto de los topos que George había visto y arrastrado durante el ataque de la graduación. Es de madera. Ha habido un ataque. Hugo jadeaba con las manos en las rodillas y las gafas resbalando lentamente de su rostro mientras Eon tomaba la carta. La desdobló tan rápido que casi la rompió en tres. Tuvo que sujetar la parte superior con firmeza para que la brisa no doblara la página sobre las palabras. Sus brillantes ojos azules se abrieron apenas un segundo, luego se entrecerraron con determinación mientras su cabello blanco se erizaba al crujir con magia. Eon extendió su mano libre mientras le devolvía la nota a Hugo. Blanco y Cian crepitaron alrededor de sus dedos y bajaron por sus brazos como un par de oleadas blancas y brillantes, estremeciendo a través del tejido de la realidad como nada que George hubiera sentido o logrado replicar. La última vez que alguno de los dos logró esto fue al llevarlos de ida y vuelta a la arena para las pruebas finales. Entre los destellos de luz blanca y cian, apareció Chok Chok con el portal de poder de la tierra y el grifo gris oscuro y azul intenso. Sus crías asomaron sus cabecitas peludas entre las grandes plumas que le rodeaban el cuello, como cachorros de león con alas emplumadas escondidos en la melena de su padre. Uno de ellos, con una mirada penetrante y una actitud visiblemente imponente, le gritó al escudo del Caballero de la Muerte. El esqueleto ni siquiera reaccionó a las risitas del grifo, que vibró como un gong, y uno de ellos se movió entre el pelaje y las plumas para golpear a su hermano en la cabeza. Su madre y el caballero se mostraron mucho más profesionales una vez que se orientaron. Chop Chop, Sonic Boom, nos han informado de que una aldea aislada más allá de Woodburrow está siendo destruida por un asaltante desconocido. Fue descubierta por una civil de Woodburrow cuando llegó para comerciar y explorar. Se cree que tiene unos días de antigüedad, y no se ha avistado a ningún invasor potencial entrando o saliendo de la zona. Lo más probable es que te enfrentes a atacantes de vida, no muertos o aire según la zona y sus puntos débiles, pero esa es la única información disponible por el momento, informó Eon. Se meten con gente más pequeña que ellos. Sonic Boom gruñó y ayudó a levantar a uno de sus bebés que se deslizaba lentamente de su melena. Los encontraremos. Se aclaró la garganta e insistió. Entendido. El caballero asintió antes de que el Skylander y la élite de Eon fueran teletransportados de nuevo a través de Skylands hacia el lugar destruido. Ninguno de los aspirantes ni los maestros del portal pudieron ver lo que había al otro lado, pero un leve olor a humo, madera carbonizada, descomposición y algo metálico se filtraba por la grieta. ¿Solo vas a enviar a dos? Pensé que Chop Chop era diferente, pero creía que los Skylanders trabajaban en equipo, preguntó George.
Tradicionalmente, sí, mis élites operan por su cuenta y a los Skylanders se les asignan equipos, pero todos los Skylanders deben ser capaces de valerse por sí mismos y trabajar con cualquier otro Skylander. Los equipos no suelen permanecer juntos mucho tiempo después de la graduación, ya que los nuevos Skylanders adquieren experiencia y los medios para cubrir sus debilidades, y Sonic Boom ha sido más que capaz de valerse por sí mismo durante mucho tiempo. Así que todos se quedan con 2 personas todo el tiempo que están en la academia solo para dejarlas después. Pensó un poco. Le parecía un desperdicio. 2 o más, sí, si el equipo así lo decide. Diseño equipos para cubrir las debilidades de cada uno y les enseño a trabajar con personas con las que quizá tengan poco en común. Los Skylanders forjarán las relaciones que quieran conservar, estén o no asignados al mismo equipo de la academia. Que los Skylanders a menudo tomen caminos separados no significa que dejen de ser buenos amigos, aclaró Eon. Aún así, ¿y si algo sale mal? No se envía a un par de policías a una situación de tiroteo, suponiendo que se pueda evitar, lo cual parecía posible si podía mover Skylanders con tanta facilidad. Subestimas a los Skylanders, no son simples guardias ni soldados. Sonrió con orgullo incontenible. Burrow y sus alrededores son muy fuertes en el elemento vida. Si los invasores fueran de allí, también serían de vida, lo que les daría a Chop Chop y Sonic Boom una gran ventaja. Pero si no lo son, lo más probable es que sean no muertos o aire, 2 de los cuales los Skylanders dominan y no serán fácilmente superados. Sus únicas debilidades son el fuego y la magia. Además, las crías de Sonic Boom son más fuertes de lo que parecen y excelentes exploradores. Son muy capaces de localizar a los culpables, y sus elementos débiles son conocidos por sobreesforzarse. Fueron víctimas de una maldición temporal antes de que ellos y su madre se convirtieran en Skylanders, y son muy capaces de engañar y abrumar a tales oponentes mientras se esconden tras el escudo de Chop Chop. Ambos tienen un portal de poder o alas para escapar si realmente lo necesitan. Y ya sabía que ninguno de los dos estaba preocupado, ya que se quedan para proteger la academia el resto de la semana. Les aseguro que no hay nadie mejor para el trabajo. George parpadeó y negó con la cabeza, intentando seguirle el ritmo. ¿Se te ocurrió todo eso así sin pensar? Eon rió entre dientes con una amplia sonrisa. Ser un maestro de portales va mucho más allá de abrir grietas en la realidad por capricho. Comprender de verdad a tus compañeros y forjar y reforzar tus vínculos hasta que sean inquebrantables es más importante que cualquier portal o hechizo. Es esta otra estratagema para que me quede. No todo se trata de animarte a quedarte. Eon entrecerró sus brillantes ojos azules, se cruzó de brazos y se mostró serio. Los aspirantes detrás de ellos rieron entre dientes mientras su rostro se sonrojaba y él se aclaró la garganta, enderezando la postura y levantando la nariz con las manos cuidadosamente cruzadas tras la espalda. Solo consígueme el tubo de plomo para no tener que lidiar con toda la lógica de piedra, papel, tijera y Pokémon, por supuesto. El anciano rió otra vez. Sus crías no tardaron en enterrarse en su corta melena. El penetrante y punzante hedor del humo llenaba las fosas nasales de sus picos y el yelmo de 4 ojos de la élite, incluso días después del brutal ataque. Creían que la aldea aislada sería pequeña, y acertaban a medias, pero era alta. Los árboles albergaban una amplia variedad de pequeñas casas, al igual que los montículos de tierra llenos de marcos de ventanas de madera y puertas sencillas, o al menos antes. Lo que ya no ardía apenas estaba hecho pedazos, cubierto de hachas y profundas cuchilladas de espadas, aunque muchos detalles eran difíciles de encontrar al estar deformados y convertidos en carbón y hollín. La suposición más fácil era que se trataba de un ataque de cíclopes. No sería la primera vez. La elección de armas era demasiado consistente y uniforme para ser una banda de elfos del bosque furiosos. No había flechas de Drow, ni cráteres profundos ni señales de tiroteo para los trolls. Los grebles eran demasiado débiles y tendrían que ser demasiado numerosos para causar tanto daño tan rápido como para no ser detectados al instante. Y los cíclopes eran bien conocidos por su predilección por las hachas. Pero los de una sola mirada estaban lejos de esta zona de Skylanders, y sus mejores guerreros eran más bien grandes, demasiado grandes para pasar desapercibidos durante todo el viaje. Así que los cíclopes estaban fuera, pero buscaban gente con herramientas y tácticas similares. Los asaltantes con hachas parecían elfos de hielo de las fortalezas invernales, pero compartían muchos de los mismos problemas que el resto de los candidatos, además de una debilidad por el elemento vida, por no mencionar su pasividad y buen carácter, mucho más de lo que su cultura asaltante sugería.
El aura sofocante que impregnaba cada trozo de madera quemada, roca triturada y hoja aplastada les recordaba a ella y a Chop Chop a los no muertos o a la oscuridad, cuya falta de proximidad los devolvía a los mismos problemas que los cíclopes. Este lugar era luminoso y animado. Chop Chop lo habría notado si hubiera no muertos cerca, y la oscuridad volvía a tener los mismos problemas. No importaba cuántos fragmentos de piedra voltearan, no importaba cuántas dagas de vidrio manchadas de rojo limpiaran, no importaba qué troncos quemados revolcaran, no había nada. No había cuerpos esparcidos sobre los escombros, ni siquiera enterrados bajo sus casas derrumbadas, pero la hierba estaba contaminada de todos modos. Tantos arrastrados por todas partes que era imposible discernir a dónde los llevaban después de ser heridos o asesinados, solo que muchos de ellos fueron atrapados en sus propias casas. De hecho, muchos de los rastros de los antiguos residentes comenzaban justo en sus camas. La sorprendente falta de una pira funeraria improvisada para acompañar a cada casa reducida a cenizas y el suelo libre de tumbas cavadas apresuradamente no ayudó. Algo les habían hecho a sus cuerpos, los antiguos no permiten que estén vivos para presenciarlo. ¿Algo? Preguntó vagamente. Nada nuevo. Chop Chop respondió con un gruñido débil y gutural que le sacudió las vértebras y un par de astillas de metal que le entrecerraron cada uno de sus 4 brillantes ojos dorados. Lo mismo digo, se lamentó Sonic Boom. Sus crías se asomaron por su melena por un instante, inspeccionaron la zona y salieron a rastros ahora que gran parte del humo asfixiante y los escombros habían sido desalojados. Le hizo un rápido gesto al poderoso Arkellan para asegurarse de que supiera que tramaban antes de unirse a sus crías en el cielo. Aún podían oír los fuertes pisotones de su armadura al moverse, llenándose de eslabones de cadena de latón, y ahondar en los montones de devastación con el aleteo de sus alas. Nada. 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 Absolutamente nada. Durante horas, los Skylanders recorrieron la isla de un lado a otro, las islas que la rodeaban y las islas más allá. No había daños, no había más montones de escombros, ni supervivientes ni fugitivos. Quienquiera que lo hiciera, simplemente apareció de la nada y se desvaneció en el aire. Los cíclopes eran incapaces de eso. Sus magos y magos de la mira eran puramente lanzadores de conjuros de combate. Quizás, si una tribu de orcos o una banda de guerra similarmente rudimentaria encontrara una reliquia de teletransporte lo suficientemente poderosa y usara la misma cantidad de hachas y espadas, podría funcionar, pero eso era hacer muchas suposiciones sin fundamento. Por no mencionar que esto era demasiado selectivo y organizado para ser una simple incursión. Alguien aquí tenía algo interesante que nadie en Madriguera de Madera conocía, o de lo contrario lo habrían mencionado en la carta de ayuda. Parece que estaremos aquí un buen rato, les confesó a sus crías. Al menos sabían cómo entretenerse mientras planeaban a lo lejos, hacia y desde Madriguera de Madera. Entonces, ¿qué piensas? Creo que me arrastraste a un centro comercial cerrado a las 2 de la mañana. Detalles. Todavía con su pijama prestada, camisa roja abotonada y pantalones, Eugenie fue arrastrada hasta el borde de las criptas cadavéricas. El centro comercial de 3 pisos se alzaba sobre una combinación de 3 o 4 islas unidas por vigas de acero visibles desde la base. ¿Ves la 4ª ventana desde la izquierda? Hazme un portal por ahí, señaló Kinder con una sonrisa. Solo tardó medio segundo en abrir una grieta desde el suelo hasta el piso superior. El interior estaba oscuro y frío, al igual que muchas de las zonas de no muertos. Kinder saltó alegremente mientras Eugenie se frotaba los ojos y le indicaba que esperara y cerrara el portal. Desapareció en una nube de smog púrpura, a pesar de que no era posible dar color al gas, o los chicos de la universidad habrían tenido tantas máquinas de niebla roja sofocando el edificio durante todo octubre. Pero Eugenie pudo descifrar esa falta de ciencia después de resolver el estúpido problema de las sombras. Eligió un árbol pequeño y débil para apoyarse unos minutos mientras Kinder hacía algo. Probablemente robando, si era honesta, y sería lo único en lo que podría pensar mientras intentaba resucitar a los muertos y controlar sus movimientos a la mañana siguiente, pero eso era culpa para el maestro del portal del día siguiente. Unos clics, un destello y el zumbido de la electricidad provenían de las puertas principales, que se estremecían. Se abrieron de golpe y Kinder, con una estola gris y esponjosa, similar a la de un lobo, enrollada alrededor del cuello y unas gafas de sol doradas horriblemente brillantes en la cara. ¿Qué hace una chica como tú sola en una noche tan tardía? Preguntó como una mujer adinerada, vestida con ropa excesivamente cara, de una película de detectives negra. ¿Me trajiste aquí para robar? Eugenie parpadeó cansadamente.
Entre otras cosas. Kinder bajó las gafas para mirar al humano a los ojos con una amplia sonrisa. Su garra de platino agarró la muñeca del maestro del portal antes de que pudiera preguntar si había guardias alrededor y su larga noche comenzó. La despertó rápidamente el robo a una pequeña sala de juegos. Juegos de los que nunca había oído hablar y que le habían dado una paliza estaban organizados en salas tenuemente iluminadas mientras Kinder los encendía todos de una sola descarga eléctrica. La dragona evaluó las máquinas de fichas con sus garras desnudas y eligió los primeros juegos, principalmente de disparos y carreras. Luego fue el turno de Jenny de llevar a Kinder al equivalente del hockey de aire y hacerle explicarle esquistones una vez que despertara. Se separaron a mitad de la incursión, rejugando a los disparos y probando juegos de pesca, destruyendo ciervos digitales y acribillando hordas de robots asesinos, corriendo hasta el final de pistas complejas y derribándose con aviones de combate con motor de hélice de alas de dragón, y rompiendo el cristal de una máquina de garra gigante con la punta de la cola de Kinder para elegir un peluche. Jenny se consiguió un gato blanco. Todo terminó con el dragón destrozando las cajas registradoras y la caja fuerte, reuniéndolas en una pila y dándole instrucciones a Eugenie sobre dónde enviarlas. Nunca en su vida había considerado algo así, nunca lo consideró, pero Kinder trabajó rápido y realmente no había nadie alrededor. No era solo la galería. Una a una, fueron a diferentes tiendas por todo el centro comercial. Muchas tiendas de ropa estaban en la lista de Kinder. Improvisaron todos los atuendos más horribles y hermosos que pudieron encontrar. Se había probado más negro en una sola noche del que le permitieron en toda su vida en la Tierra. El blanco le sentaba mejor, pero el negro resultó ser una buena segunda opción, junto con un toque saludable de rojo vibrante. Y cuando estaban a salvo, normalmente mientras picoteaban el interior de las máquinas expendedoras destrozadas, recogían montones de oro a través de portales y se llevaban cualquier ropa o baratija que les pareciera bonita. Kinder recogió un montón de anillos, pendientes, pulseras y collares en su camino a través de las joyerías desprotegidas y los puestos abarrotados. Cualquier cosa brillante era presa fácil para ella. Había unos bonitos pendientes de clip y un par de elegantes guantes, todos visiblemente más baratos que lo que Kinder estaba cogiendo, pero aún así más caros que cualquier cosa en la que Jenny o sus padres hubieran gastado dinero, pero ella generalmente evitaba los accesorios. Solo ver si le quedaban bien le revolvió el estómago, aunque ellos y los montones de oro le dibujaron una sonrisa en el rostro. No es que fuera una gran sorpresa, casi todas las historias con dragones incluían al menos una página con los detalles más pequeños sobre sus enormes tesoros. Quizás Kinder tenía una habitación oculta en el castillo llena de monedas de oro, joyas y adornos. Esta no podía ser la primera vez que entraba en un centro comercial con la facilidad con la que lo planeó. Por lo que Eugenie podía ver, la única diferencia era la capacidad de meter todo a través de un portal en lugar de una bolsa. Parecía demasiado refinada y sus escamas demasiado extravagantes para cargar con un saco de patatas, pero la imagen de ella agitando oro en la cabeza de Eugenie la hizo reír entre tienda y tienda. Nada de esto hablaba de las catástrofes de moda en las que se convertían al decidir quién se quedaría con qué ropa, usando todo lo que pudieran echarse sobre los hombros o anudarse a la cintura. La mayoría de sus cosas eran de la talla del Madú, y muchas de las que le quedaban a Eugenie eran más elegantes de lo que ella se sentía cómoda. Kinder no tenía tantas reservas sobre las capas, bufandas, estolas y gafas que cubrían los hombros de sus patas delanteras y alas, y que se apilaban sobre sus cuernos. Jenny consiguió un puñado comparativamente pequeño de ropa sencilla, que le recordó a la ropa de calidad superior que todas tenían en la universidad, pero al menos le quedaba bien. Tal vez esta noche no fue tan mala, subjetivamente hablando, y la agotadora mañana valdría la pena.